Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con la serie de conferencias en el Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Cafferat. Y siguiendo precisamente esa línea de excelencia, hoy nos acompaña un extraordinario jurista, el doctor Francisco Tavara del Perú, quien es miembro honorario de esta academia y que nos da muchísimo gusto que esté presente en un congreso de Derecho Internacional tan importante a nivel mundial y en homenaje a una de las grandes figuras de nuestra América Latina, que es el doctor Cafferata. Muchísimas gracias, doctor Francisco Tavara. Muy buenos días, buenas tardes con todas y con todos. Muy apreciado doctor José de Jesús Naveja Mesías, presidente de la Academia Mexicana del Derecho, Juan Velázquez. En primer lugar, permítame expresar un afectuoso saludo a la prestigiosa institución académica que usted tan digna y activamente dirige. Lo digo en reconocimiento a la verdad, ¿no? Y creo que la prestigiosa institución que usted representa y dirige, está cumpliendo un aniversario más, mis congratulaciones. Además hice llegar un saludo especial. Y por este ciclo de conferencias creo que se viene constituyendo una auténtica conciencia jurídica, constitucional y democrática, no solamente de la hermana República de México, sino de toda América Latina y el Caribe. Y con este mega evento sobre derecho ambiental, yo creo que estas conferencias están contribuyendo a la promoción, difusión y consolidación de una auténtica conciencia ambientalista y ecológica en pro de la defensa de la Pachamama, de la biodiversidad y de un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras, que es lo que más nos interesa, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos. Mi sincero agradecimiento por la invitación a participar en este ciclo de conferencias, donde han ocupado esta alta tribuna los más connotados especialistas del derecho ambiental de América Latina y el Caribe. Este ciudadano, ex juez de la Corte Suprema, es un convencido de la importancia vital de la defensa del medio ambiente y de que hay que dar pasos hacia adelante, inéditos, revolucionarios en el buen sentido de la palabra. Cambios acelerados sin violencia. Desde el inicio de este evento, hemos tenido la oportunidad de escuchar extraordinarias conferencias conceptuosas, principistas, además de versadas, obviamente, lo que le da un valor agregado. Se está haciendo docencia al más alto nivel sobre esta trascendental materia, el derecho ambiental, la defensa, la tutela del medio ambiente. Se ha hablado acá del Estado de Derecho Ambiental, del cambio de paradigma, del colapso ambiental, de la naturaleza en peligro, de la naturaleza en riesgo, de los derechos y su vinculación con la Pachamama, con la Madre Tierra, con una concepción holística, epistémica, geocéntrica, etcétera, que son de incidencia colectiva, de la amplitud, por ejemplo, de la legitimidad para obrar en este campo. O sea, hablamos de un derecho ambiental sustantivo y también de un derecho procesal ambiental. Hay que repensar el derecho procesal, que el proceso en materia ambiental es policéntrico, nos dice el doctor Lorenzetti, pues intervienen muchas partes, que las sentencias en estos procesos deben proyectarse hacia el futuro, no tiene nada que ver con la sentencia en un proceso heterodoxo, ¿no? Ortodoxo, es decir, el proceso en derecho ambiental debe ser replanteado de principio a fin. Exige una actitud heterodoxa, iconoclasta, ir contra el ritualismo procesal que desafortunadamente campea o caracteriza al procedimiento, al derecho procesal clásico y aún el actual, con algunos matices en la actualidad, que nos habla válidamente del aformalismo procesal, de la importancia de la prevención, que no dice el doctor Müller, que la indemnización debe ser subsidiaria a la remediación del daño, de los principios del derecho ambiental, todos importantes, que están aquí muy explicados en el libro del doctor Lorenzetti, cuya edición hemos tenido el honor de realizar el año pasado aquí, yo como el director del Fondo Editorial del Poder Judicial. Y me impresionó mucho escuchar la conferencia del colega de Costa Rica, que habló del principio de no regresión y progresividad en materia de derecho ambiental, y poniendo ejemplos
extraídos de la cruda realidad y no del mero laboratorio, ¿no? A este principio de no regresión y progresividad, yo le encuentro mucha similitud al principio en derecho procesal que se llama de prohibición de reforma en peor, o non reformato impeius. Si es necesario, si hay tiempo, lo explicamos, doctor. El profesor argentino Pedro Franza, creo el segundo apellido, calificó acertadamente de catástrofe planetaria a esta terrible pandemia derivada del virus 19. Y también, doctor Naveja, muy loable de su parte y de la Academia Mexicana de Derecho, a un jurista de la talla del profesor Néstor Caferata. Aquí no tengo el honor de conocer personalmente, pero se trata de un académico conocido y reconocido internacionalmente, cuyas elevadas cualidades profesionales y personales han sido reseñadas, destacadas por quienes han expuesto hasta la fecha que ha ocupado esta tribuna. Y lo más importante, me impresionó mucho escuchar la conferencia del profesor brasileño Vladimir Pasos de Freitas, que hizo una reseña sobre la personalidad del doctor Néstor Caferata, ¿no? Y le habló que amicalmente le llamaba el Kaiser, ¿no? Le he vuelto a escuchar esa conferencia ayer. Reitero, pues, el carácter docente de estas conferencias y lo justo del homenaje. Doctor Naveja, y siempre con mi norma de conducta es el respeto, permítame, se me ocurre que sería muy positivo, muy oportuno, esbozar una suerte de conclusiones sobre las conclusiones de este evento, sobre la importancia que tiene el derecho ambiental y de la trascendencia de la defensa del medio ambiente. Conclusiones emanadas del contenido mismo de las ponencias aquí sustentadas y hacerlas llegar a los distintos gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, hacerlo llegar a la Organización de Estados Americanos, la OEA, a las Naciones Unidas, etc. Y también estas conclusiones que se sacarían, y me ofrezco como voluntario, como un soldado más, sería una forma de perennizar históricamente la trascendencia de este certamen organizado por usted, doctor Naveja, y el equipo de la Academia Mexicana del Derecho, Juan Velázquez, que lo acompaña. Yo creo que sería muy trascendente. El doctor Francisco Tavara fue juez de la Corte Suprema de Justicia del Perú por cerca de 20 años consecutivos, que en México es ministro de la Corte y en el grueso de la magistratura constitucional es magistrado juez. Fue presidente de la Corte Suprema del Perú en el periodo 2007-2008. También fue en su momento presidente del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, PNE, máximo organismo electoral del Perú, en el periodo de noviembre de 2012 a noviembre de 2016, especialista en Derecho Civil, Comercial y Constitucional, con maestrías en Derecho Civil y Comercial, Política Jurisdiccional y en Lengua y Literatura. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Pisa y Bolonia en Italia y en las universidades de Salamanca y Alicante en España. Su doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor en la Universidad Garcilaso de la Vega y otras universidades del Perú, condecorado con la Orden del Sol del Perú en grado de Gran Cruz, la máxima que puede otorgar el Estado peruano, que es un orgullo, y cuenta con diversos doctorados honoris causa en universidades prestigiosas de naturaleza pública y privada. Ya vendrá México y continuaremos con ello en este diálogo que se genera entre juristas y hemos de reconocer en un estado muy agradable y con instituciones muy importantes su trayectoria. De eso nos encargamos en la academia. Y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. El tema que va a disertar el doctor Francisco Tabarán es hacia la creación de un tribunal ambiental para América Latina y el Caribe. Tema muy espinoso que vale la pena tocar y como dice en su momento ya estaba pensado lo de las conclusiones que nos va a apoyar. Nuestro grupo es muy selecto y generaremos un colectivo que tendrá que publicar en varias partes de América Latina. Doctor Francisco, ¿qué nos puede decir usted del por qué la humanidad tardó tanto en preocuparse por la defensa del medio ambiente? ¿Por qué tanto tiempo transcurrió? ¿Por qué tanta falta de conciencia? ¿Por qué esperar tanto a ver ciertos sucesos o acontecimientos que hoy en día estamos viviendo? Permítame iniciar ya mi conferencia probablemente con una cita de un gran ecologista. Allen M. Salomón nos dice, brevísima la cita, dice: una vez que una especie se extingue,
ninguna ley puede hacerla regresar. Se ha marchado para siempre, ¿no? Y este es un resumen de la importancia de la conservación de la biodiversidad. El tema que voy a abordar, como usted lo ha dicho, es bastante polémico, yo diría provocador, pero hay que pasar de la teoría a la acción, creo, ¿no? La teoría a la acción. Y como vamos a invocar inclusive algunas palabras del Papa. Y siempre, efectivamente, si damos una mirada atrás, una retrospectiva histórica, de cuándo acá viene la preocupación de la humanidad por la defensa del medio ambiente. Es recién en la década del 60 del siglo pasado. El primer hito que encontramos es este librito, ¿no? Que se llama La Primavera, no sé si se puede ver ahí en la pantalla, se puede ver un poquito. La Primavera Silenciosa, de Raquel Carson. Escrito en 1962, esta conocida bióloga marina norteamericana, nacida en Pittsburgh, escribe en 1962 este libro, La Primavera Silenciosa, que tuvo definitiva influencia en el surgimiento de la llamada conciencia ambiental que vamos a reiterar en esta conferencia. Pues demostraba en ese libro los efectos nocivos que una acción humana podría tener sobre el ambiente. Y se ha dicho acá en una parte introductoria de una de las ediciones de este libro, se ocupan Al Gore, el mismo Kennedy en su momento, como motivo producto de este libro, nombró una comisión investigadora. Dice aquí que fue el primer llamado científico que focalizó el problema ambiental de manera realmente eficaz y con trascendencia universal. Creo que ahí resume la importancia de este primer hito que dio en la humanidad, década del 60, exactamente 1962, cuando Raquel Carson escribe este libro. A la par que se despertaba la conciencia ambiental, los países se reúnen en la famosa Declaración de Estocolmo, pasamos a 1972, no entro en detalles, pero es el punto de partida del derecho ambiental internacional, que tuvo como efecto la constitucionalización del derecho al medio ambiente. A partir de ahí se comienzan a reconocer el derecho al medio ambiente en todas las constituciones del mundo. Y dichos compromisos ambientales fueron ratificados en la Declaración de Río de 1992 y 20 años después en la Declaración de Río más 20. Asimismo, para enfrentar problemas ambientales específicos se dieron instrumentos internacionales como el famoso Protocolo de Kioto en 1997 para afrontar juntos el problema del cambio climático. Estos hitos tal vez sean reiterativos, pero es necesario que la juventud, por ejemplo, y el carácter docente de esta simple conferencia, por eso que yo me ocupo. Y aquí también debemos hablar del famoso Convenio sobre la Diversidad Biológica, el CDB. Sabemos que todos los niveles de la diversidad biológica son esenciales para sostener la existencia humana, por lo que nos encontramos ante una evidente necesidad mundial de preservarla y protegerla. Es por ello que durante la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro de 1992 se definen los alcances del llamado Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB, en inglés, el cual finalmente entró en vigor en diciembre del año 93. Es importante, este instrumento importante, tiene como fin evitar el deterioro del planeta y que sus miembros dicten medidas que conduzcan a un futuro sostenible. Se trazaron tres principales objetivos. Primero, la conservación de la biodiversidad. Segundo, la utilización sostenible de sus componentes. Y tercero, la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Es decir, justicia ambiental también en la redistribución de lo que explotamos. Posteriormente, el año 2002, durante la Cumbre el deterioro de la biodiversidad. Si bien es cierto, aún falta fortalecer y lograr el cumplimiento de los objetivos trazados, en margen al CDB, los estados de América Latina y el Caribe han establecido en sus constituciones la obligatoriedad que se tiene como Estado para su conservación, como es el caso de nuestro país. Tenemos un artículo específico en nuestra Constitución, artículo 68, y la reciente, la novísima Constitución de Cuba, en el artículo 75, también es explícito sobre la materia. Aquí solamente me estoy refiriendo a algunos hitos. Pero los latinoamericanos, como nosotros, doctor Naveja, y los caribeños, nuestros hermanos caribeños,
No somos simples espectadores de esta lucha por el medio ambiente, somos también protagonistas y estamos tomando conciencia de esto, hemos tomado conciencia. Somos constructores de nuestra propia identidad de protección del ambiente y de la biodiversidad. Y hemos optado por la firma del denominado Acuerdo de Escazú, por el lugar donde se discutió y se firmó, y que han hablado, escuchado que se ha ocupado acá también del Acuerdo de Escazú en Costa Rica. Muy importante, los objetivos son estandarizar el acceso a la justicia ambiental. Luego, fijar los mecanismos de participación ciudadana y establecer mecanismos para reforzar la protección de los deberes defensores ambientales. Aquí en el Perú, desafortunadamente, no obstante que el Perú ha sido uno de los países impulsores de este acuerdo, valioso acuerdo de Escazú, no lo ha ratificado. Por segunda vez lo acaban de encarpetar en el Congreso de la República. Por un lado, ahí, digamos, mucho por trabajar. Pero me complace que en la conferencia que dictó uno de los señores expositores que me han antecedido, me confirmó que México y Argentina ya ratificaron este acuerdo. Creo que va a entrar en vigencia el 22 de abril, en el Día de la Tierra. Un aplauso para México y Argentina, ¿no? Pero aquí también voy a hablar también como católico, como creyente, respetando la libertad de conciencia y de creencia, etcétera. Pero dentro de esta secuencia histórica de estos principales hitos, principales pasos de la humanidad por la defensa del ambiente o medio ambiente, no puedo dejar de referirme a un documento enjundioso, multidisciplinario, como es la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, mayo 2015, Roma. Su lectura integral debe servir para ubicarnos en lo que se llama el estado de la cuestión en materia del ambiente, con un enfoque epistémico de este aspecto. Bebamos de esa fuente de la llamada doctrina social de la Iglesia, innegables enseñanzas, fundamento moral y ético de esta lucha ambientalista, una lucha de largo y permanente aliento, de la cual depende la existencia misma de la propia humanidad. Y creo, doctor Naveja, que un hito, si concretamos, si usted ha hecho concretar todo este ciclo de conferencias, esta maratón de conferencias en el buen sentido de la palabra, concretamos las conclusiones y las hacemos llegar a la OEA, a la ONU, etcétera, etcétera, y a los gobiernos de América Latina y el Caribe, este congreso que usted ha organizado y la academia que usted representa va a significar un hito también importantísimo en la lucha por la defensa del medio ambiente y en la difusión del derecho ambiental. Y aquí permítame una digresión también como católico, aún bajo el oscuro o nebuloso manto de esta maléfica pandemia del COVID-19, que sigue inundando ya no a miles, sino a millones de hogares, llenando de angustia a la humanidad entera, dirigimos este mensaje reflexivo, haciendo una llamada al Supremo Hacedor para que extienda su poderosa mano en ayuda de nosotros, sus criaturas. La ciencia en el primer momento de esta pandemia realmente era impotente. Este virus que tiene una de sus cualidades que es la ubicuidad. No se le ve, pero está en todos sitios. Bien, hasta aquí los hitos, ya hablamos también de la declaración de París, etcétera, etcétera, y el último, la 26ª conferencia de Glasgow, Escocia, ¿no? sobre el tratamiento del clima. Estos serían uno de los hitos fundamentales, los principales hitos fundamentales. De repente hemos omitido algunos por razones de tiempo, pero hasta aquí hacemos un resumen de estos hitos que hay que inculcarlos en la juventud para que se vayan compenetrando, ¿no? Y asuman el rol que les corresponde, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, después de abordar un poco todo esto que se ha venido desarrollando en estos hitos y vaya, lo sugestivo del tema de la creación de un tribunal ambiental para nuestra América Latina y el Caribe, ¿por qué hablar de defensa conjunta de la biodiversidad de América Latina y el Caribe? Vamos a algunos datos de la biodiversidad en América Latina, datos y amenazas, ¿no? Sabemos que la biodiversidad descubierta en nuestro planeta alcanza solo el 1.78 millones de especies, pero la biodiversidad estimada es en casi 9 millones de especies. Por ende, existe una gran brecha entre lo que hoy conocemos de la flora y fauna y lo que realmente existe. En cuanto a América Latina y el Caribe, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, señala que estas regiones, escuchemos, son una de las razones con mayor biodiversidad del mundo,
gracias a la variedad de climas. América Latina es un concepto étnico-geográfico como región dentro del continente americano que está formada básicamente por 20 países de lengua latina. Hablamos del portugués, del español y el francés. El área geográfica de América es de 21 millones y pico de kilómetros cuadrados y 570 a 600 millones de habitantes. De otro lado, el Caribe, conocido también como región del Mar Caribe, se encuentra situado también en el continente americano y tiene un área geográfica de 2.754.000 kilómetros cuadrados y 44 millones de habitantes. Mire usted, estamos aquí hablando de la vinculación entre América Latina y el Caribe. Pero como muestra de aquella diversidad, tenemos a la selva amazónica, pulmón de nuestro planeta y hábitat de la mayor diversidad de plantas y animales. Hablamos de flora y fauna. Existen datos que es necesario destacar, los cuales según el World Wide Fund for Nature, WWF, establecen que, escuchemos estos datos importantes, la Amazonía alberga 50% de la selva tropical del mundo. Sus ríos y afluentes contienen casi el 20% del agua dulce de la tierra. Una de cada 10 especies conocidas vive en la Amazonía. Es hogar de más de 1.000 especies de aves, incluido el vibrante icónico guacamayo azul y amarillo. Posee 40.000 especies de plantas y 3.000 especies de peces de agua dulce y más de 370 tipos de reptiles. Mire, asombroso la información que nos trae esta institución. Además de la Amazonía, contamos con otros espacios altamente biodiversos, como son las bellas e interesantes Islas Galápagos de Ecuador, el desierto de Atacama en Chile, el mismo Océano Pacífico, el propio Mar Caribe, en México tiene playas lindísimas, ¿no? Entre otros ecosistemas naturales que nos convierten en la zona o región de mayor diversidad de especies y ecorregiones del mundo. Entonces, si estamos juntos aquí, juntos hay que defenderlo. Si bien hemos sido privilegiados con esta rica biodiversidad, tal como se desprende de los datos anotados, es poco lo que hemos hecho para protegerla y muchos son los peligros que la acechan. Sea a través de la destrucción de sus hábitats, sea para expandir las fronteras agrícolas o por la depredación directa a causa de la tala y caza furtivas. Las especies de flora y fauna de América Latina se encuentran en grave riesgo de extinción. Hay ejemplos que podríamos dar. La importancia, pues, de la biodiversidad. La gran mayoría de países de Latinoamérica y el Caribe tienen una orientación antropocéntrica en sus constituciones. Yo he escuchado que hablar de la concepción ecocéntrica y hasta biocéntrica, y obviamente no vamos a hacer cuestión de estar en esto. La República del Ecuador tiene una visión ecocéntrica reconocida explícitamente en su constitución. Bolivia no así en su constitución, pero sí una ley especial. Pero desde la visión antropocéntrica, o cualquiera que fuere, la legitimidad de la tutela de la biodiversidad se respalda en encontrar alguna utilidad para el ser humano. Existen razones económicas e integrales, razones integrales de fondo. La protección de la biodiversidad es útil y necesaria para asegurar la calidad de vida del ser humano en la actualidad y sobre todo, doctor Naveja, de las generaciones futuras, que debe ser una preocupación. En el pasado se registran experiencias de especies que han servido de grandes bonanzas económicas en la historia de Latinoamérica. En mi país, por ejemplo, el Perú, es el caso del caucho. Hablamos de los inicios del siglo XX, ¿no? Y se ocupa inclusive nuestro Nobel Vargas Llosa en su novela El sueño del Celta. Las aves guaneras o el árbol de la quina que está en nuestro escudo nacional. De ahí que la legitimidad de la tutela de la biodiversidad haya sido objeto de pronunciamientos también de las altas cortes constitucionales. Y el doctor Lorenzetti, en su libro Derecho Ambiental, que escribió con su hijo, ¿no?, nos pone ejemplo de todas las sentencias de los países de América y del mundo entero, ¿no? El Tribunal Constitucional peruano, en esa línea interpretativa, se reafirma en la necesidad de hacer un uso sostenible de los componentes de la biodiversidad y la necesidad de evitar afectarla con otras actividades, y señala literalmente lo siguiente, abro cita: el uso sostenible de los recursos naturales comporta la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no proporcione la disminución a lo largo
por lo cual se mantienen las posibilidades de esta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. De igual modo, cuando se explotan recursos no renovables como los hidrocarburíferos, debe cuidarse en no comprometer aquella diversidad biológica. Esto es una sentencia del año 2007. Y de igual modo, poniendo énfasis en la importancia de la protección de la biodiversidad para ayudar a solucionar un problema mundial, hablamos del hambre, la Corte Constitucional de Colombia, en una sentencia del año 94, habrán otras más recientes, pero muy importante, nos habla, dice, de ahí, por ejemplo, que sea necesario plantear la necesidad de buscar medidas de amparo para la biodiversidad agrícola, de forma tal que los recursos genéticos que se encuentren y se desarrollen en los países puedan ser aprovechados en forma responsable para contribuir a solucionar el problema del hambre y de la nutrición por el que pasan hoy en día la mayoría de las naciones del mundo. Vemos, por ejemplo, siempre en la televisión que son los niños la población más vulnerable en tema de hambruna, ¿no? En suma, la tutela jurídica de la biodiversidad se encuentra legitimada tanto desde una perspectiva ecocéntrica como antropocéntrica o biocéntrica, como se le ha llamado acá por parte de algunos expositores. Ya en un tema tan revolucionario más que polémico, preguntarle, doctor, de acuerdo a todo esto que ha generado, ¿por qué cree usted que sea necesario ese tribunal ambiental para nuestra América Latina y el Caribe? ¿Por qué? ¿Cuál sería la justificación en este tema y la necesidad? En la encíclica mencionada del Papa Francisco, él nos dice lo siguiente, una cita brevísima: la conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos. Y agrega lo siguiente, dice el Papa, literalmente, en este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar, De tal manera que como juristas debemos interpretar estas palabras del sumo pontífice y repensar la manera de cómo hemos venido operativizando la protección jurídica del ambiente. Yo tomé nota de del colega ecuatoriano, dice, preocupante inefectividad de la materia ambiental, de la regulación de la materia ambiental. Preocupante inefectividad. O sea, normas nos sobran ahorita en las constituciones, tratados internacionales, pero vemos que en la práctica, como vamos de repente a referirnos brevemente al caso peruano, el ejemplo de hace poco, no hay efectividad. Entonces aquí en este momento, doctor Naveja, vengo yo a reiterar ante los hermanos latinoamericanos y caribeños, sumarnos a la propuesta de lo que en un futuro debe ser conocido como el Tribunal Ambiental para Latinoamérica y el Caribe. Es un sueño de repente, ¿no? Pero si vemos los grandes cambios se han hecho con sueños. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos no nació tan fácilmente, tuvo muchas resistencias, muchos rechazos y ahora es consolidado. Vamos a decir algo al respecto. Pero para arribar a este soñado Tribunal Ambiental para Latinoamérica y el Caribe, es necesario un cuerpo normativo previo que estandarice la tutela jurídica del ambiente y la biodiversidad latinoamericana y caribeña. Es decir, propongo la creación o me sumo a la creación, porque esta es una idea de los colegas brasileños, tienen una institución, una revista que recoge todas estas ideas del tribunal. ¿Ya? Pero también ahí se establece que como paso previo de haber un convenio internacional. Sobre la base de este documento es que surgirá la necesidad y la posibilidad de este tribunal. Nos planteamos dos preguntas. ¿Qué ha de contener el primer documento, o sea, el Tratado Latinoamericano y Caribeño? Y luego, ¿cómo se ha de configurar el tribunal? Estas preguntas voy a tratar de darle respuesta. Obviamente aquí necesitamos de ir consolidando la conciencia ambiental o la conciencia ambientalista. Así como en derecho constitucional nos hablan muchos juristas del sentimiento constitucional, aquí en el derecho ambiental hay que hablar de la conciencia ambientalista, que hay que calar más hondo, sobre todo en la juventud, ¿no?
Desde hace años existe una relativa conciencia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, pero no se ha concretado un mecanismo idóneo y eficaz para la tutela del ambiente. Hay diversas causas. Por ejemplo, existe una errónea percepción en concepción de un sector humano que percibe a la tutela de la biodiversidad como un escollo para el desarrollo económico, ¿no? Hay gente que privilegia la utilidad, ¿no?, económica y deja de lado la conservación del medio ambiente. En el Perú, por ejemplo, se produce un debate entre un sector que defiende la actividad minera a cualquier costo, incluso en la Amazonía, y aquellos sectores que buscan la protección de los bosques húmedos donde es realizado ilegalmente. En un caso de Madre de Dios, casos concretos. De igual importancia, pero menos perceptible, la falta de visibilización de las bondades que tiene la biodiversidad y la necesidad de tutelarla. Muchos de quienes habitamos en Latinoamérica y el Caribe damos por sentado que estamos en un territorio bendecido por Dios, por esta riqueza de especies de flora y fauna. Sin embargo, no somos conscientes de que es producto de evolución de millones de años. ¿Y qué hemos hecho para impedir la acelerada pérdida actual de la biodiversidad? Lo que hoy es una fuente de riqueza, mañana será una fuente de reclamos. Las generaciones futuras nos enjuiciarán y creo no nos van a absolver, nos van a condenar. La historia nos va a juzgar y nos condenar. Solo un cambio de mentalidad y un deseo genuino de proteger esa riqueza de la naturaleza podrá impulsar decididamente las medidas políticas y normativas que aseguren la preservación de la actual biodiversidad para las generaciones futuras. Gracias a los movimientos actuales y la presencia de una ciudadanía cada vez más preocupada y comprometida con la protección del ambiente, podemos hablar medianamente optimistas y afirmar que la actual conciencia ambiental es mayor que en el pasado. Yo creo que es así. Y ojalá crezca con el transcurso del tiempo. La necesidad de proteger la biodiversidad no es un asunto que compete exclusivamente a un país, no. Por el contrario, exige una respuesta conjunta de todos aquellos países que nos beneficiamos o podemos tener algún tipo de influencia sobre ella. Nos preguntamos, ahí va la respuesta concreta, doctor Naveja, ¿por qué Latinoamérica y el Caribe deben consensuar un estándar común de protección ambiental, biodiversidad, etcétera? ¿Por qué? Porque somos dos regiones o realidades geográficamente existentes en América sin solución de continuidad, es decir, naturalmente unidas, y las fronteras que separan nuestros países son meras creaciones artificiales hechas por el hombre. Yo creo que son también reminiscencias o herencias del coloniaje. Hay una innegable unidad ambiental o ecológica entre América Latina y el Caribe, no hay diferencia. Desde ahí que sea también natural y legítimo aspirar a una protección común de su ambiente y de su rica biodiversidad. Por ello, quienes deberán tomar una decisión conjunta sobre las obligaciones comunes de tutela son las mismas naciones de América Latina y el Caribe. Esta decisión conjunta ha de materializarse en un instrumento internacional del cual estoy hablando, soñando, de alcance regional que adopte medidas concretas para una adecuada tutela jurídica del ambiente y de la biodiversidad. Si no hay este acuerdo, no podemos avanzar al paso siguiente, que es la existencia de este tribunal. No existe actualmente un tratado, algún tipo de documento interregional que se encuentre en vigor. Por eso consideramos que es un requisito sine qua non. Como esbozo, ¿qué debería contener este acuerdo? Vamos a aventurar algunas ideas. En primer lugar, debe existir un compromiso en torno a la tutela jurídica de los espacios que todos los países latinoamericanos y caribeños reconocen como importantes centros de protección de la biodiversidad. Nos estamos refiriendo a las llamadas áreas naturales protegidas. Cada país tiene un sistema propio de áreas naturales protegidas. En el Perú tenemos áreas naturales nacionales, regionales y municipales. Aquí también se podría prever la tutela jurídica de áreas naturales protegidas a nivel latinoamericano o caribeño. Por ejemplo, la protección del bosque tropical amazónico o del mismo río Amazonas. No le compete a un solo país, sino a todos los países que tenemos la suerte de disfrutar de esta biodiversidad amazónica, ¿no? En segundo lugar, podemos hablar de la protección de áreas naturales latinoamericanas y caribeñas. Podría establecerse un listado de especies de flora y fauna que es necesario tutelar ante el grave riesgo de extinción.
Inclusive había una nota previa que de la desaparición de los corales, ¿no? Que se están tomando medidas, pero no hay nada concreto, ¿no? En tercer lugar, la defensa de la biodiversidad no solo precisa que se protejan espacios específicos, no, o de especies de flora y fauna en peligro, también demanda la protección de las ambientales. En buena cuenta que se protegen los medios de vida, como los mares, los ríos, los lagos, o la calidad del aire y del suelo, de forma tal que se haga posible que el ecosistema que alberga a la biodiversidad no sea alterado en forma significativa. Estamos hablando aquí de qué? De proteger el hábitat o los hábitats de la biodiversidad, ¿no? Bien, de aquí viene la necesidad de un ente supranacional que se encargue de verificar si se están cumpliendo con los compromisos indicados en el instrumento normativo regional. Este es un tema importante que voy a hablar. Actualmente es la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien tiene la competencia contenciosa para el conocimiento de causas que incidan en temas de derechos humanos, reconocidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que la habilita para conocer causas donde se ve afectado el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Correcto, artículo 26 y otros, ¿no? Que de actitud muy loable está creando, forzándose la Corte por abarcar este tema. Pero no obstante, directamente, explícitamente, no tiene una competencia en torno a la tutela específica y especializada de la biodiversidad. ¿Ya? En atención a este vacío es que se justifica la creación de un órgano especializado en la tutela de las obligaciones de protección de la biodiversidad y del ambiente. El objetivo de este tribunal, que hemos venido a denominar Tribunal Ambiental Latinoamericano y Caribeño, sería el ente encargado de garantizar el cumplimiento por parte de los estados del acuerdo regional de la biodiversidad. Doctor, ya esto y que es bien interesante, ya abordó usted el artículo 26 de la Convención en Desarrollo Progresivo vinculado con el Protocolo Adicional de San Salvador, obviamente, el 11 del ambiente, y ahora que lo han venido vinculando con el 12, que es el de la alimentación. Y aquí que habla usted de ese tema de la especialización en un tema tan importante, toral. ¿Qué competencias, características, perfiles de los jueces se tendrían para este tribunal que propone, doctor? Yo creo que para alcanzar el objetivo señalado y soñado, el tribunal debe tener tres tipos de competencias. En primer lugar, la competencia contenciosa, es decir, ejercer la labor tradicional de todo tribunal. Determinar si uno de los estados suscriptores del acuerdo regional ambiental ha incumplido o no las obligaciones a las que se comprometió y de comprobarse el incumplimiento, asignar la consecuencia jurídica por el incumplimiento declarado. Debe estar previsto, incumple tal norma, entonces te sometes a la consecuencia. En segundo lugar, el Tribunal Ambiental Latinoamericano y Caribeño debería tener una función de supervisión del cumplimiento de sus propios fallos. Sabe que hay un problema a nivel universal de la efectividad de las sentencias. A veces se dicen sentencias que solamente sirven como como adorno, ¿no? Es decir, aquí va a haber un seguimiento. Y tercera competencia sería también las opiniones consultivas, que son muy importantes. Pueden ser planteadas por los estados, las organizaciones que tengan por objeto la protección del ambiente, ONGs serias, los representantes de las comunidades nativas, en nuestro país hay muchas, tendrán derechos, entre otros, tendrán derecho a solicitar al Tribunal Ambiental que emita opinión frente a un acto o situación que pueda significar la afectación a los compromisos del acuerdo. Y soñamos también, nos hemos proyectado hasta cómo se integraría este tribunal, ¿no? Yo creo que este alto tribunal, por la delicada función que se le encomendaría, debe ser integrado por juristas bien magistrados, de vasta experiencia. Y creo también planteamos acá que pueda incorporarse a este tribunal también rompiendo esquemas, no solamente abogados, juristas, sino también profesionales de otras áreas, ingenieros forestales, biólogos marinos, ¿no? Que por la especialidad técnica pueden dar un importante apoyo científico y técnico. La materia ambiental, como ya se ha dicho aquí, es bastante polémica, compleja, multidisciplinaria. Los fallos que se emiten en este campo pueden ser muy controversiales, dado que detrás de ellos se encuentran permanentes intereses en conflicto. Es necesario ponderar
Por ello, quienes están en mejores condiciones para dilucidar la decisión y sus efectos son quienes por muchos años han tenido esta función entre los jueces y juristas o profesionales de otras áreas. Pero dado que se desea privilegiar la experiencia y por las altas responsabilidades que implicaría ser parte de este tribunal, por ejemplo, postulamos que la edad mínima para pertenecer a él debe ser 50 años, ¿no? Pues a esta edad se alcanza un grado de madurez vital, profesional y prudencia que es difícil de encontrar en personas más jóvenes, de repente con muchos pergaminos académicos, pero que la juventud se caracteriza por la vehemencia, por el ímpetu, ¿no? En cuanto al periodo por el cual se podría desempeñar los magistrados, tenemos diferentes opciones. Podría ser pues 7 años, ¿no? Y que deba renovarse a propuesta de los ministerios de Relaciones Interiores de cada que integra este acuerdo, ¿no? Antes del vencimiento del periodo del anterior representante. Pero déjeme decirle algo, doctor Abeja, estamos avanzando ya, sobre el proceso ambiental común. Yo creo que el proceso ambiental debe tener como principal característica su transparencia, concentración de oralidad y brevedad, celeridad, y la mayor amplitud de las instituciones procesales clásicas. Hablamos de la legitimidad y el interés para obrar. En primer lugar, la demanda de incumplimiento de las obligaciones del tratado regional debe ser interpuesta por cualquier Estado, organización de intereses colectivos ambientales o cualquier persona que individual o colectivamente considera que se afecta o puede afectarse alguna de las obligaciones del tratado. Pero aquí también hemos escuchado yo en la conferencia de la inversión de la carga de la prueba. Pues la carga dinámica de la prueba sería plenamente aplicable al proceso ambiental. ¿Por qué? La razón es sencilla. Son los mismos estados quienes tienen la posibilidad de demostrar que sus acciones no han afectado el tratado regional. En consecuencia, una vez admitida la demanda, será responsabilidad del Estado emplazado, del Estado demandado, quien debe demostrar que no ha incumplido ninguna de las obligaciones impuestas en el tratado. Esto está plenamente justificado y tenemos respecto a la inversión de la carga de la prueba, ya se aplica pues en el derecho laboral, en parte del contencioso administrativo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, en el contexto del cumplimiento de las obligaciones ambientales, reitero, el Estado demandado quien tiene el mejor acceso a la información para demostrar que no ha incumplido sus obligaciones. Luego de postulada la defensa del Estado demandado, se convocaría una audiencia, la cual debe tener como intervinientes a las partes para satisfacer obviamente el contradictorio. En esta etapa oral, que sería oral, se debatirá si se produjo o no el incumplimiento de la obligación ambiental sobre la base de las pruebas aportadas por el Estado demandado en el proceso. Y también concluidos los debates orales en el supuesto de insuficiencia probatoria, será una facultad del tribunal y de forma muy excepcional disponer de oficio la actuación de algún medio de prueba que considere pertinente para esclarecer los hechos. Y también, dado lo especialmente complejo y técnico del proceso, será facultativo del tribunal convocar o no a los famosos amicus curiae, que es una buena práctica, ¿no? En los últimos años. Antes no sucedía esto, ¿no? Y finalmente vendrá la etapa deliberativa y decisoria, la etapa de la sentencia. Pero también tendrían cabida las llamadas medidas cautelares. ¿Cuándo? Antes de iniciar el proceso ambiental o con posterioridad, ante la existencia de un altamente probable daño grave al medio ambiente. Posible la solicitud de la medida cautelar. Y se privilegiará el uso de las más avanzadas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, las famosas TICs, ¿no? Luego vendría el proceso de supervisión, que es más sencillo, ¿no? Anualmente, cada estado informaría de cuál es el avance en la sentencia y las opiniones consultivas que el estado parte o persona individual o colectivamente considerada podrá solicitar al tribunal estas famosas opiniones consultivas que, si bien no tienen efecto vinculante, ayudan mucho, pues son guías de conducta, etcétera, etcétera. Hasta ahí este sueño, doctor, que se justifica, porque tenemos mucha teoría.
Mire usted soñando con un tribunal presidido por los colegas Caferata o Lorenzetti, etcétera, etcétera, ¿no? Se escucharía la voz porque tenía allí gente con mucha legitimidad, ya reconocida en el continente latinoamericano, ¿no? Hablamos de ese tipo, soñamos con ese tipo de tribunal, porque ahora tenemos mucha teoría, pero mire, después vamos a comentar de repente brevemente el tema de lo que pasó en el Perú y en la práctica qué sucede, ¿no? Seguimos haciéndole grave daño al medio ambiente, ¿no? Doctor, ahí quería hacer hincapié. Qué interesante este proceso, esta propuesta de creación que valdría la pena después hacer algunas mesas de análisis profundo, incluso debate, para que posterior a la presentación de las conclusiones de este Congreso y manejar las vías, pues para que a final de cuentas, independientemente de lo extraordinariamente importante en temas pedagógicos, pueda ser en la misma práctica unas mesas de análisis profunda de estos temas, de los perfiles de la magistratura constitucional, el tema de la jurisdicción, o sea, todos estos temas tan importantes, la competencia, todo lo que plantea, pero ya lo que sucede en nuestra América Latina, en el mes de enero de este año, hubo un suceso, un desastre ecológico muy sonado en el Perú, un derrame de petróleo. ¿Qué opinión le merece esta situación, doctor Tabará? Ya aquí se la ha llamado el sábado negro, el sábado 15 de enero de 2022, un desastre ecológico, un típico ecocidio, que está reconocido por la Academia de la Lengua, ¿no? El mundo latinoamericano, el orbe entero tomó conocimiento de este luctuoso acontecimiento, derrame de petróleo en una cantidad considerable que supera los 10.000 barriles en las costas del Pacífico. Era traído en el buque tanque barco Mare Eurico. Descargaba petróleo en la refinería La Pampía, distrito de Ventanilla, el Callao, y se extendió el daño a otras playas del Océano Pacífico peruano, a 24 playas afectadas. La Cancillería lo calificó como comillas, el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos. Así lo calificó nuestra Cancillería. El 25 de enero, esto se produjo el 15 de enero, y el 25 de enero, Ocinermin confirmó un segundo derrame. El área afectada, escuchemos, es 1.800.490 metros cuadrados de suelo y 7.139.571 metros cuadrados de mar. Son las notas que traigo de los diferentes recortes y avisos que se han publicado en los diarios. Se han instaurado procedimientos administrativos varios, así como también investigaciones técnicas y judiciales. El Ministerio Público está investigando si se ha producido acá el delito de contaminación ambiental que está previsto en nuestra legislación penal. Hay procedimientos administrativos sancionadores, pero las multas pecuniarias realmente no afectarían mucho a Repsol, que es una transnacional muy, muy poderosa. Ahora veo yo también que si bien se dio mucha publicidad al inicio de este luctuoso evento, posteriormente no se ha seguido difundiendo mucho sobre este tema. Parece que lo que se llama ha habido un eficiente control de daño por parte de Repsol. Yo diría que el daño es irreparable, ¿no? Al medio ambiente, al daño al medio ambiente. El impacto nefasto, más allá de lo previsible realmente. Repsol alega fuerza mayor o hecho fortuito como causa eximente de responsabilidad. ¿Qué se dijo? Se dijo que las altas mareas registradas en el litoral tras la erupción de un volcán submarino en Tonga, ¿no? Por ahí se quiso salir, darle una explicación, ¿no? Pero realmente aquí no ha habido nada de prevención, porque es lo fundamental que todos los juristas que han pasado por esta tribuna hablan de lo importante que es la prevención. Aquí se demostró que no ha habido prevención, ni tampoco el plan de contingencia funcionó. Habría que, respecto a esta causal de eximente, de fuerza mayor o caso fortuito, habría que determinar la relación de causalidad entre este hecho y la emergencia ambiental. Este desastre ecológico, doctor Naveja, me lleva a creer decidida y reflexivamente en la conveniencia y necesidad de un tribunal. Habría que tomar una actitud diferente, doctor.
Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahora se ha legitimado, se ha consolidado, como se vienen consolidando también los tribunales constitucionales en países en los cuales se han creado, ahora yo creo que hemos tomado conciencia de la importancia que tiene defender el medio ambiente y la biodiversidad, ¿no? Para las generaciones futuras. Es ahora o nunca. Y un tribunal especializado sin restarle méritos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que viene cumpliendo a cabalidad el papel que le compete, ¿no? Pero siendo un aspecto muy técnico, muy complejo, yo creo que se justifica la necesidad de contar con ese tratado y el subsecuente Tribunal Ambiental para Latinoamérica y el Caribe. Usted ha venido hablando en esta disertación de todo este tema del ritualismo procesal, vemos el tema del activismo, la autonomía procesal constitucional delegada, todos los temas estos de los famosos activismos. Usted, un extraordinario magistrado, han pasado y seguirán pasando por este Congreso muy destacados jueces y magistrados constitucionales que desempeñan de una manera verdaderamente congruente la magistratura constitucional, y hablaba del perfil precisamente de los jueces en algunos requisitos y demás. El juez que integrara este tribunal ambiental debería tener esa visión, ese juez de apertura, ese juez que tuviera la posibilidad de generar esta autonomía procesal constitucional delegada, ¿qué sería la formación de este juez? Porque es muy importante, o sea, hablando de temas ambientales, como decían, derecho revolucionario, como lo dice Néstor, Sí. y un derecho que puede ser involucrado en tercera, cuarta generación, o sea, un sinnúmero de cuestiones que surgen alrededor del tema. Sí, yo creo que debería tener una profunda formación jurídica en la materia, en el derecho ambiental, pero también tendría que tener una profunda formación ética y que goce de legitimidad, que no haya sido cuestionado en ningún proceso en su país sobre corrupción, no vinculado, que tenga legitimidad, que tenga autoridad, que tenga autoritas, además de lo que se llamaba, ¿no? Sí. Sí, y obviamente la gran experiencia en el tema, y soñamos con ese tribunal. Pero respetuosamente, doctor Naveja, permítame plantear una pregunta al auditorio. ¿Cuál sería la actitud de un juez o de un tribunal ambiental o de un tribunal de los existentes frente a esta pandemia desatada por el COVID-19? Ha afectado el medio ambiente. ¿Quién ha hecho algo a nivel latinoamericano, caribeño o universal? Y esta pandemia es producto de la actividad humana, directa o indirectamente. No voy a aventurarme a decir que dolosamente, pero sí ha habido mínimo negligencia. Hasta ahora nadie ha dicho nada, ¿no? Y bien, para terminar, yo quiero evocar un evento que hubo en su país, el año 1992, México, Guadalajara. Había un evento ahí donde estaba invitado el gran Gabriel García Márquez, que es colombiano, es mexicano también, y está parte de sus restos, y es patrimonio de la humanidad entera, ¿no? Y ahí se llevaba a cabo un evento que él llamó Alianza Ecológica para América Latina. Y él dijo ahí lo siguiente, una cita brevísima: solo una acción unitaria, enérgica y perseverante de nuestros gobiernos puede preservar esta riqueza de la catástrofe final. Gabo, muchas gracias, doctor. Doctor, la verdad que reitero, yo creo que este tema da para mucho y se va a generar entre controversias, sobre todo inquietudes, y lo dejamos abierto. Usted como miembro honorario de la academia, que nos da mucho gusto y que pronto, primero Dios, tendrá que venir a México con la academia para estar en físico, hacer algunas mesas de análisis en este planteamiento, porque es una gran posibilidad. Y si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos está generando un gran trabajo, hay que decirlo, está la opinión consultiva, la 23, o sea, en esa función, en la contenciosa también, pues ha habido cosas, ahora la caja en el caso argentino, o sea, muchas cosas interesantes, cómo ha venido desarrollando más en el tema pues de generaciones ajenas a la primera generación, utilizando ese artículo 26, dándole más vida interpretativa al protocolo adicional de San Salvador. Vamos a dejarlo ahí en el tintero después de las conclusiones para generar algo importante en el tema. ¿Le parece? Me parece muy bien, me parece muy bien. Yo creo que las conclusiones que nos estamos comprometiendo a esbozar para hacerlas llegar a los organismos correspondientes y seguir trabajando en este tema. Y déjeme reiterar mi respeto, mi admiración por el doctor Néstor Caferata, a quien reitero, si bien no lo he conocido personalmente, pero
en la conferencia del doctor Vladimir Pasos de Freitas, habló también del desprendimiento, no solamente intelectual que tiene el doctor Néstor Caferata, sino de Sí, es un ser humano extraordinario, de verdad es es un una ser humano. persona que vive de manera sencilla, de tal manera que permítame enviarle un abrazo a través suyo, a través de la academia, a través del doctor Naveja, un abrazo Que respetuoso, se van a afectuoso conocer y pronto, de primero Dios. admiración a Se don van a Néstor conocer, Caferate. se van a conocer ¿Ya? pronto. Néstor es súper sencillo. Le digo que me tocó una vez que vamos a hacer el viaje de Santa Fe, nos fuimos a Rosario, nos quedamos ahí, no me acuerdo si 1 o 2 días, luego nos fuimos a La Campana, ahí en provincia de Buenos Aires, donde está su casa, y la verdad que es un tipo, ya lo digo, nos hemos tratado bastante, muy agradable, muy simpático, pero aparte es un gran ser humano, es un tipo de verdad desprendido mucho de lo material, y es una persona que aparte comparte emociones, comparte conocimiento, se convierte en un hermano como a final de cuentas es cada uno de los que está en este congreso, que en general nos unen vínculos de amistad y en otros de respeto, admiración y empatía académica. Así es de que, doctor, muchísimas gracias por estar en este congreso. Vamos a seguir trabajando juntos, todos de la mano, el equipo que hemos hecho en el área de expertise en muchos temas, y de verdad que ha sido un privilegio tenerlo en este Congreso Internacional de Derecho Ambiental. Doctor Naveja, para terminar también mucho reclamar agradecimiento por la incorporación como miembro honorario, nos vimos en el ciclo de conferencias pasadas sobre derecho Bien, constitucional, argumentación jurídica. pero reiterar que todos los tribunales internacionales que existen en el mundo han tenido resistencias y han sido producto de muchos años de trabajo, todos Sí. los tribunales internacionales, ¿no? Sí, de tal manera que el asunto es que esto cale y vaya trabajando y que ya de repente si no lo vemos, no lo ve mi generación, yo soy mayor que usted, pero lo vea vuestra o las generaciones de venideras. Sí, y mi reiterado saludo, reconocimiento a la academia, a usted, realmente, no sé dónde saca tanta energía, tanto, ¿no? Para este ciclo tiene mes y medio de conferencias, una diaria, ¿no? Sí. Sí, para mí es docencia también al más alto nivel. Y reitero un abrazo a usted y a todos los expositores y uno especial, obviamente, con el corazón en la mano, al doctor Néstor Caferata. Muchísimas Un gracias. abrazo fuerte para usted. Cerramos esta extraordinaria conferencia del doctor Francisco Tabará de Perú, quien fue juez, ministro en México de la Corte Suprema de Justicia del Perú por cerca de 20 años y presidente precisamente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, y un extraordinario jurista, académico, investigador, habiendo desarrollado un tema muy interesante, la verdad, que va a generar muchas cosas, y como decía, a pesar de resistencias y demás, donde ya están involucrada la academia, surgen las mejores cosas. Basta decir en el Perú, cuando surgió el primer Código Procesal Constitucional en Perú, que fue el primer Código Procesal a nivel nacional, porque había habido el de Sergio Díaz Ricci, Sí, el de Tucumán, nuestro amigo sí, Sergio Tucumán. Ricci, y la verdad que extraordinario, vamos a seguir trabajando a la mano, y hoy concluimos precisamente esta conferencia hacia la creación de un tribunal ambiental para América Latina y el Caribe, y nos vemos en la siguiente conferencia. Muchísimas gracias a todos.